Hola, para quienes gusten escucharme voy a contar en 3 pasos o en 3 videos mi camino de conversión o mi camino de regreso a casa, al catolicismo. No tengo una fecha exacta de cuándo comencé mi proceso de conversión, pero viendo hacia atrás creo que me llevó varios años, pero lo empecé a hacer de forma consciente a finales del 2019 y a principios del 2020. Pero, ¿quién era yo antes de este tiempo? Pues yo era una mujer de mundo que creía en mi potencial, que creía que lo más importante era ser feliz y que la vida solo se vive una vez y había que disfrutarla. Y por supuesto, vivía en base a eso. En ese entonces mi Biblia era una revista que alaba todo lo moderno y crucifica todo lo conservador, todo lo tradicional. Yo vivía la vida solamente a mi manera y por supuesto era caótica, desordenada y egocéntrica. Siempre sonriendo y motivando a otros a vivir la vida de manera feliz. Era buena dando consejos, era buena escribiendo sobre la soltería y cómo empoderarse una mujer soltera en este mundo que nos tocó vivir. Y por supuesto renegaba de lo olvidada que me tenía ese Dios del que algunas veces había escuchado hablar. Pero por supuesto, estaba triste. Y a pesar de lo que proyectaba por fuera, a pesar de la imagen que yo daba, estaba triste. Y sentía que mi vida andaba en círculos y no salía de lo mismo. Y empecé a cuestionarme. Empecé a replantearme mis creencias. A preguntarme para qué estaba yo aquí en este mundo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito de mi vida? Y bueno, en medio de esa búsqueda también llegó una amiga que se llama la ansiedad. La ansiedad. Y yo seguía buscando cómo sanar eso. Sentía que mi corazón necesitaba algo, pero no sabía qué era. Buscaba cómo llenarlo. Buscaba en las cosas que el mundo nos ofrece. Buscaba por todos lados, pero no encontraba paz, no encontraba tranquilidad. Y entre más peleaba, entre más me resistía, más fuerte llegaba la ansiedad y más fuerte llegaban los ataques de pánico. Así que me rendí. Tuve la primera rendición. Fue asistir a terapia. Pero al mismo tiempo que empecé la terapia casi de manera providencial, hoy lo puedo ver así, llegó a mi teléfono un testimonio que cambió mi vida. El testimonio de Eduardo Verástegui, un actor famoso de México, que creo que muchos lo conocen. Y escuchándolo, eh, pude ver cómo este hombre había cambiado toda su vida de éxito y lo dejó todo para seguir a Dios, a una religión que según yo estaba olvidada, que según yo estaba muerta, que no tenía cómo seguir porque, o sea, era tan antigua, tan arcaica, que no podía seguir en estos tiempos que estamos aquí. En su testimonio, Eduardo Verástegui menciona un libro, Regreso a casa, regreso a Roma, de un ex pastor protestante de Estados Unidos que dejó toda su vida también para llegar al catolicismo. Entonces, este libro me lo pido a finales del 2019, cuando empezaba a nacer allá por el lejano oriente algo que iba a cambiar el mundo. Y bueno, esta era yo antes de conocer sobre el catolicismo. Me disculpo por lo que pensaba de la religión católica, pero sí, en ese entonces eso lo pensaba. Como les contaba, compro este libro porque Eduardo Verástegui lo menciona en su testimonio y ya cuando se viene la pandemia yo quedo encerrada con este libro y entonces comienzo a leerlo bien despacito, empiezo a entender por qué los católicos adoran santos, que eso me habían dicho mucho, empiezo a conocer sobre la Virgen María, empiezo a conocer toda esa riqueza que yo no tenía ni idea de que existía. Al mismo tiempo que voy leyendo el libro, voy leyendo la Biblia y voy leyendo el catecismo. Entonces ahí mi vida cambió. Tenía mil dudas, pero poco a poco iba encontrando respuesta a todas aquellas dudas que siempre había mantenido. Y así en este proceso de 10 meses que estuve encerrada en pandemia, poco a poco se fue dando mi proceso de conversión hasta que me rendí por segunda vez. Y entendí que estaba enamorada, que no había marcha atrás. Estaba completa y absolutamente enamorada de cómo nuestra fe católica nos acerca a Jesús, de cómo nos lleva a Jesús, de cómo cada vez nos acerca al cielo prometido. Me convencí de cómo la Iglesia Católica ha cuidado, protegido, guiado todas las enseñanzas de Jesús, todo ese tesoro que nos dejó. Y que han habido fallas, sí, que han habido errores tremendos, garrafales, claro que sí lo entendí, pero es una iglesia conformada por personas
humanas. Entonces, como humanos que somos, vamos a equivocarnos, vamos a meter la pata. Entonces entendí también eso, de que la iglesia es santa, no por quien la forma, sino por su fundador. También entendí que la mayoría de las personas que han conformado la Iglesia Católica han sido personas increíbles, que han hecho tanto bien, pero que como siempre el mal hace más ruido que el bien y no nos damos cuenta de eso. Siempre estamos señalando los errores. Yo era una de ellas, yo era una crítica increíble de la Iglesia Católica. Yo decía, ¿por qué no se actualizan? ¿Por qué no se modernizan? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Etcétera, etcétera, etcétera. Y leyendo y conociendo más de esto que me enamoró, me di cuenta que definitivamente para amar algo hay que conocerlo. Si no lo conocemos no lo podemos amar. Y si no lo amamos no lo podemos defender. Me he dado cuenta de la riqueza de los sacramentos y entonces pues yo quería estar más cerca de Jesús, quería estar lo más ahí cerquita con Él, hacer comunión con Él. Y empiezo a querer hacer mi primera comunión y mi confirmación porque no los tenía, solo tenía el primer sacramento que es el bautizo. Entonces todo estaba cerrado, no había dónde hacerlo. Empiezo a preguntar aquí, empiezo a preguntar allá. Yo en uno de esos lugares me dicen que ya hay catequesis para adultos virtuales, entonces las empiezo a tomar. Y más o menos ahí coincidiendo en el tiempo, empiezo a buscar dónde hay misas, porque todo era virtual. Y ya me sale que hay una misa cerca de donde yo vivo. Y recuerdo esa primera misa. Recuerdo cuando todo el mundo pasa a la comunión. Yo lloraba, 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 porque decía, ¿hasta cuándo voy a poder yo tomar la comunión? Ya sabía lo que significaba, yo sabía que era Jesús y yo quería tomarlo. Entonces yo no paré de llorar en todo ese momento, porque yo quería hacerlo, pero apenas había comenzado mi catequesis. Seguí yendo a misa, seguí conociendo más, seguí leyendo más, y de repente ya llegó el día de mi primera comunión y de mi confirmación. Y bueno, ahora sí, ya era católica, confirmada y ya una católica en toda la extensión de la palabra. Y todo era un hermoso regalo de Dios para mi vida. Y eso me ha traído hasta el día de hoy, donde estoy aquí haciendo este video contando un poco de mi experiencia. Por si a alguien le sirve, este es mi camino, el camino de Patty, el camino que yo he recorrido para llegar aquí, para dar 2 pasitos que me falta un montón, porque el camino de conversión no se acaba hasta que morimos. Bueno, pero ahora ya era una católica y ¿qué sigue? Después de hacer 3 sacramentos en 2 días, pues yo estaba en las nubes, pero había que bajar, había que aterrizar. ¿Y qué sigue ahora? Tenía que seguir viviendo mi vida de una manera normal, pero al mismo tiempo tan diferente. Entonces hay 2 palabras que los católicos mencionan mucho: discernimiento y santidad. Entonces empecé a ver qué eran estas 2 palabras y eso me fue guiando en el camino que he llevado hasta ahora, aprendiendo a discernir para alcanzar la santidad. Ya como católica entendí que tenía que aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios en las decisiones que debía de tomar, a preguntarle a Dios qué quería de mi vida, de qué forma le podía servir. Y por supuesto, alguien que está acostumbrada a tener el control sobre todo lo que quería, volvió la ansiedad, volvieron ataques de pánico, porque no podía soltar el control. Todavía es algo que me cuesta. Imagínate que tenés tu carro y vas manejándolo siempre, vas a donde vos querrás, te dirigís a las direcciones que querrás, vas para este lado, para el otro, pero de repente invitas a subir a tu carro a alguien que sabes que siempre ha querido subirse con vos en tu carro, que te va a guiar, te va a decir para dónde irte. Ya no vas a decidir vos, sino que te va a decir para dónde irte, pero no te va a obligar, no te va a agarrar el timón del carro, vas a seguir manejando, pero escuchándolo a él. Entonces eso me ocasionaba, incluso todavía me ocasiona, mucho estrés, mucha ansiedad. Invité a Jesús a mi vida. En la analogía lo invité a subir conmigo a mi carro. Sigo manejando yo el carro de mi vida, pero le pregunto a Jesús para dónde voy. Hay veces no me gustan las direcciones que Él me da. No me siento cómoda, me saca de mi zona de confort, me quita el control sobre mis decisiones y eso no me gusta. Sin embargo, poco a poco uno va aprendiendo en el discernimiento que todas esas lugares a donde te manda Jesús es lo mejor, aunque no lo entendamos en el momento. Entonces vas aprendiendo a soltar poco a poco, porque Jesús es tan caballeroso, tan educado, que jamás te va a imponer nada. Siempre lo va a hacer a tu tiempo, esperando tu sí.
esperando que digas que querés y respetando tu libertad, porque un amor, si no es libre, no es amor. Entonces aquí voy en este carro con Jesús. Hay veces le pregunto, ¿a dónde voy? Me dice, date para acá. Claro, tengo que discernir, tengo que estar en oración, tengo que estar en silencio, tengo que aprender a escucharlo. Y no me gusta. Entonces entro como en una crisis, pero yo no quiero hacer esto. Pero ahí poco a poco se pide la gracia de la obediencia, porque sabes que esta persona que es Jesús, que está en tu carro, no te va a pedir nada que no seas capaz de dar, pero también todo lo que te pide es porque Él te va a dar los medios para que lo consigas, pero eso no es fácil soltarlo. Tenés que escucharlo y tenés que confiar en alguien más cuando siempre has confiado en vos. Entonces pues aquí voy en este carro, hay veces no lo escucho y agarro para otra dirección, pero ya veo los resultados y entonces tengo que volver a pararme y preguntarle, ¿a dónde vamos? Muchas veces lo saco del carro, sí, lo saco, pero me ama tanto que siempre está dispuesto a que yo vuelva a abrirle la puerta de mi carro y a decirle que se suba. Y está ahí. Entonces ese es el discernimiento, escuchar su voz, identificar la voz de Jesús de las demás voces que uno escuchará. Y la santidad pues es seguir ese camino que Él me está guiando, que Él me inspira, porque la santidad es eso, tratar de imitar la vida de Jesús lo más que podamos. Y en pequeños actos, no necesitamos hacer grandes cosas. Pues bueno, aquí estoy, sigo con Jesús en mi carro. Hay veces tomo yo las decisiones, pero cada vez voy aprendiendo más a escucharlo, a dejarme guiar por Él. Es un camino, es un proceso, no es fácil. Igual que en un matrimonio, no es fácil un matrimonio, no son fáciles las relaciones. La relación con Jesús tampoco es fácil, porque significa dejar de ser vos para dejarlo que Él guíe tu vida, que Él guíe tu vida, que Él te diga qué hacer. Entonces aquí vamos en este camino. Les invito a conocer un poco más de nuestra fe católica, les invito a leer más a por qué hacemos tantas cosas, por qué nos persinamos, por qué rezamos el rosario, por qué la Virgen, por qué los santos. Y bueno, empezaré aquí a hablar un poquito más de lo que yo he aprendido, por si a alguien le sirve. Pero recuerden que este es mi camino, el camino que yo he recorrido. Cada quien tiene su propio camino. Este es mi camino, el camino de Patti.